Hemos invitado al señor Raúl Molina, quien ha sido viceministro de la viceministro de Gobernanza Territorial hace unos años y más recientemente bajo Dina Boluarte, jefe del Gabinete de Asesores Técnicos, de manera que conoce cómo funciona el Estado y queremos conocer cuál es su primera reacción ante la lista de los 4 nuevos ministros que se incorporan al gabinete de Alberto Otárola. A ver, el ministro de Educación se la ganó a pulso, ¿no?, en los últimos tiempos para que lo cambien. Sin embargo, la persona que ha entrado era viceministra en la gestión de él y no creo que represente ningún cambio. Y proviene de la misma universidad privada que él, que era San Martín, digamos, proviene de la misma corriente, ¿no? Sí, sí. Entonces no es esperable cambios en la orientación de política. Ojalá que sea más prudente para hablar que su antecesor, que era muy amigo de hacer declaraciones bastante equívocas y agresivas, ¿no? Y agresivas, ¿no? Con importantes segmentos de población que no necesariamente piensan como él, ¿no? El señor Matthews, que ha entrado a Mincetur, lo conozco hace muchísimos años. Me tocó interactuar con él hace una punta de años cuando se hizo el primer Plan Nacional de Exportaciones. Es una persona que conoce bastante su negocio y más bien creo que el ministro saliente tenía muy pocos resultados. En el caso de él, no he escuchado nada que no pueda ser un bajo desempeño para justificar su cambio, ¿no? Lo de Maurete ya ha salido un montón de denuncias y preocupaciones en los medios que el premier ha dicho que le ha pedido al ministro anoche que aclare, ¿no? Esperemos que eso primero lo nombra y luego después le pide que aclare. O sea, y eso lo que muestra, Fernando, es la precariedad del sistema de elección de ministros que se ha ido deteriorando en los últimos años en el Perú, ¿no? Y esa famosa, digamos, precepto constitucional de que el premier propone y el presidente aprueba, yo no sé cuántos filtros está teniendo, porque de verdad se designan personas que inmediatamente salen preocupaciones sobre su comportamiento, ¿no? Y el caso que sí vale la pena mencionar es el de José Tello, porque, digamos, yo lo conozco... Justicia, de hecho, sí, reemplazado por Maurate. Exactamente, no, reemplazado por Maurate, ¿no? Yo lo conocí a José de hace mucho tiempo porque él es experto en derecho electoral y además municipalista. Sí. Entonces, desde el municipalismo nos conocíamos antes de que a mí me tocara ir al gabinete técnico y él fuera ministro, pero en las 5 o 6 semanas que compartimos hicimos muy buena interacción. Es una persona muy esforzada, es la típica persona que se esfuerza mucho por cumplir su deber, era un ministro muy trabajador. Alguna vez le tuve que recomendar que se lo tomara con un poco más de calma en esas semanas y todo indica que ha sido, a pesar de que el premier Otárola lo niegue, ha sido un chispas entre ellos, ¿no? Y que probablemente el ministro Tello aparecía demasiado en medios y eso le ha molestado al señor Otárola. Algunos lo han relacionado con la avenida de Toledo, que no quería que saliera en la foto, a pesar de que todas las declaraciones del Departamento de Cooperación del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía de la Nación y de la propia Procuraduría dicen que el proceso último está a cargo del Ministerio de Justicia, ¿no? La contratación de los abogados, etcétera. Entonces, es difícil de explicar. Parece que también ha tenido que ver con el esfuerzo que hizo el ministro Tello por tratar de reparar a los deudos de las víctimas de las protestas sociales en vista de que el gobierno no dispuso una investigación independiente que pudiera terminar en reparaciones. Él peleó mucho por estas compensaciones digamos, voluntarias del gobierno, entre tanto las investigaciones dieran resultados. Parece que ha habido discrepancias alrededor de eso, pero me parece medio penoso que el gabinete pierda un ministro esforzado y trabajador, muy comprometido con su cartera, para un ministro lleno de observaciones en la primera hora de su nombramiento. Y que no tiene ninguna experiencia en el sector, porque él ha estado en control de armas y ha tenido también dificultades ahí, razón por la que salió, ¿no? Respecto de trabajo, salió una persona que se presumía muy allegada a Otárola, ¿no? Muy cercana. El señor Adrián Sen, tanto que contrató a una pariente de Otárola, ¿no? Tanto que fue secretario general en PCM del premier Otárola mientras que yo estaba en gabinete. Y fue enrocado a trabajo cuando hubo el cambio anterior. Y algunos decían que era una persona muy cercana a Otárola de la que no se iba a desprender.
Ahora, yo presumo que tiene que ver con estas investigaciones, estas contrataciones observables, ¿no? Por decirlo menos. Ya, y no conocemos mucho sobre la trayectoria del que lo ha reemplazado. No lo conozco, Fernando al que ha Varela, reemplazado, ¿no? De los 4 nuevos es al que menos conozco. De acuerdo. Ahora, es normal que no haya ninguna explicación, porque cambiar ministros no es cambiar personas solamente, ¿no? Se entiende que hay un ajuste programático, que hay alguna visión del país que esos ministros se encargan. O alguna negociación entre fuerzas políticas que están en interacción y en conflicto, ¿no? Pero justo cuando me llamaron para la entrevista estuve pensando en un artículo que no sé si has leído de Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, que ha salido hace un par de días sobre el vaciamiento de contenidos de la democracia, ¿no? Y normalmente en las democracias los cambios de ministros explicaban determinados choques o negociaciones entre fuerzas en el Congreso, corrientes en la sociedad que reclamaban que podríamos relacionarlo con la salida del ministro de Justicia, pero en la práctica no va a significar ningún cambio por la persona que la ha reemplazado. Pero en este caso responde a racionalidades internas del Poder Ejecutivo. Además lo colocan el día que viene el presidente Toledo como para pasar piola. Nadie entiende a quién se le está dando respuesta con la salida del ministro Tello y responde más a racionalidades internas. Entonces me hacía pensar en ese artículo de Onamos donde la democracia se vacía de contenido ante organizaciones políticas débiles, políticos que casi responden a intereses personales y no representan a nadie y donde no hay ningún incentivo para negociaciones de largo plazo. Entonces comienzan a tomarse medidas que no ofrece ninguna respuesta a la sociedad, sino a los propios actores involucrados. O sea, al ministro Tarola le molestaba al ministro Tello y lo saca. ¿Y a quién de los ciudadanos peruanos a los que él se debe les está respondiendo con esos cambios? Eso es claramente vaciamiento del contenido de la democracia, donde el gobierno es un mandatario de los ciudadanos que somos los que los hemos colocado ahí para que cumplan funciones en nuestro nombre, ¿no? Y todo esto parece presumir que el que ha tomado decisiones es Alberto Tarola. ¿Qué sabe sobre Dina Boluarte frente a estos cambios? Yo nada, pero lo que está mostrando es la debilidad de la Presidenta de la República en tanto que cabeza de gobierno y la fuerza inusitada que tiene el Presidente del Consejo de Ministros, que todo indica que es el principal soporte de la Presidenta, ¿no? Y un soporte en el que ella se ha acomodado, digamos, casi colocándose detrás, ¿no? Y es solo una expresión de que tenemos un gobierno débil, un gobierno que ya se ha hecho la idea de quedarse hasta el 26, pero al que, aparte de algunos grupos en el Congreso y probablemente fuera del Congreso, que se sienten cómodos con un gobierno... Sí, ha habido muchos tweets a propósito del ministro Becerra. Se nota que tiene un sector político, el que está más, digamos, y más a la derecha, que lo defendía mucho, ¿no? Y que se sienten cómodos con el ministro Becerra y con algunas otras orientaciones del gobierno, sí. Pero es un gobierno que tiene mensajes muy poco claros para una duración hasta el 26 en términos de ponerle horizonte a los agentes económicos y al conjunto de los peruanos y peruanas para organizar su vida, ¿no? Entonces yo sigo insistiendo que si logra llegar al 26 va a ser navegando en un mar que los peruanos van a permitir que sea calmo, pero no hay ninguna garantía que sea así hasta el año 26, ¿no? O sea, todavía faltan recorrer más de 3 años y yo no creo que este gobierno tenga suficiente visión como para poblar esos 3 años de políticas públicas en favor de la gente. Entonces todo puede hacer que en cualquier momento pueda volver a haber una sonada y de repente otra vez la situación de gobernabilidad se vuelve muy complicada, ¿no? O sea, ahora están disfrutando de una primavera bastante poco explicable, pero no hay nada que garantice que eso se mantenga los 3 años, porque es un gobierno que no nos da mensajes claros, la política general que aprobaron ni siquiera han hecho mucho esfuerzo de difundirla, pero es obvio que están en frecuencia, duramos hasta el 26, ¿no? Por otra parte, hay el tema de los derechos humanos en relación a las explicaciones que dar por las muertes producidas en el contexto de las manifestaciones que se desencadenaron después de la tentativa de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y ahí sí parece que había una diferencia de línea más o menos objetiva entre el ministro Tello y el primer ministro
eventualmente otras personalidades del régimen también, a propósito de la reacción a tener frente al informe final que estamos esperando de la Comisión Interamericana, ¿no? El señor Tello me parece que tenía una actitud sumamente clara sobre eso, partía de los mismos principios que los miembros de la Comisión, mientras que hay en el gobierno personas, como lo dijo el señor Becerra, favorables más bien a que nos retiremos de nada menos que del sistema interamericano en general, ¿no? Hay que ver qué trae el informe, ¿no? O sea, yo he dicho en alguna ocasión que tuve una gran desilusión con el informe preliminar o la declaración preliminar que hicieron al término de sus misiones en enero y que no dio base para ninguna reacción, para pelear ninguna reacción más clara del gobierno ante esos obvios excesos que ha habido, sobre todo en los casos de Juliaca y Huamanga. Después hubo el pedido de información del comisionado de la Unión Europea, y después, pero tampoco hubo ninguna reacción del Poder Ejecutivo tratando de enmendar su comportamiento entre diciembre y enero. Después ha habido estos reportajes muy detallados del New York Times, tampoco generaron ninguna reacción del Poder Ejecutivo. Veremos ahora qué sucede. Y la intervención del responsable de la política exterior de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo, Josep Borrell, que es verdad. Severo sobre las muertes y sobre la falta de explicaciones. Exactamente, pero todo indica que el Ejecutivo no tiene ninguna intención de modificar su silencio y su reacción o sus omisiones de reacción frente a esos excesos, mientras que yo muchas veces hemos conversado con algunos miembros, o sea, la triada era las investigaciones de la Fiscalía, estas reparaciones temporales o solidarias que había planteado el Ministerio de Justicia y darle todas las facilidades a la Comisión Interamericana. Pero hasta ahora no ha habido ninguna reacción del Poder Ejecutivo y parecería que no hay ninguna intención de tenerla a la altura del enorme costo social que ha significado. ¿Cuáles podrían ser esas reacciones? Yo he insistido un montón de veces, Fernando, que el gobierno, cada más tiempo pase, menos sentido tiene, pero el gobierno debió nombrar una comisión que hiciera una investigación independiente, que aunque no pudiera señalar responsabilidades individuales, porque eso es cada vez más difícil a medida que va pasando el tiempo, por lo menos nos ofreciera una explicación estructural de lo que le había pasado al Perú para que ese tipo de hechos suceda. Y no ha habido ninguna intención. Las personas que como yo hemos propuesto eso, simple y llanamente ni siquiera ha habido una reacción diciendo nos parece innecesario. Y una comisión de ese tipo, con unas conclusiones fuertes de causalidad social más que individual, hubiera podido de repente darle una salida al gobierno para proponer reparaciones de mayor peso que aquellas por las que estaba peleando el exministro Tello, ¿no? No ha habido eso y creo que no hay ninguna intención de hacerlo, sobre todo mientras que esté el ministro Tarola en la presidencia del Consejo de Ministros, y no creo que la señora presidenta tenga una capacidad de diferenciarse del ministro Tarola en ese tema. Por otra parte, usted ha dicho, citando el artículo de Vergara y Barrenechea, que no hay línea, no hay un pensamiento guía que permita orientar una política general. La última vez que vino usted hablamos sobre la recientemente creada Autoridad para la Infraestructura y las Obras Públicas, pero no se habló más simplemente. No, porque el Congreso no lo ha visto, el proyecto de ley. No se ha presionado para que eso se lleve a cabo. Pero además no se generó ningún debate público frente a todas las observaciones que ha recibido la propuesta. En realidad lo que están haciendo, y varios lo han dicho, no solo yo, sobre la puerta de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, van a cambiar el letrero y va a decir Autoridad Nacional en la Infraestructura, le van a aumentar algunas competencias, sobre todo que pueda agarrar proyectos regionales y municipales y que pueda asumir periodos de mantenimiento de la infraestructura durante 4 años, pero no está enfrentando el problema de fondo, que es la enorme poca calidad en la toma de decisiones para identificar y priorizar proyectos de inversión y todos los problemas de ejecución que tienen las reglas normales de ejecución dentro del sistema de inversión pública y de contrataciones del Estado. Entonces, claro, yo creo una autoridad que tiene su propio carril y entonces resuelvo esa parte de las normas y si necesito hago proyectos de gobierno a gobierno y el resto
y el resto de la infraestructura va a seguir teniendo obras paralizadas, contratos que se abandonan, arbitrajes y una serie de problemas. No estamos enfrentando el problema de fondo que tiene la normatividad, el marco normativo general que regula la ejecución de infraestructura. ¿Cuál es el problema de fondo? Para mí, que los sistemas administrativos de inversión pública y de contrataciones del Estado no están adaptados para la enorme diversidad de tipos de infraestructura por complejidad que se ejecutan en el Estado. Las normas son más o menos uniformes, hay simplificaciones. ¿Y eso ha sido así desde cuándo? Desde que se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y se hicieron simplificaciones cuando se convirtió en InviértePE, pero se generó nuevas complejidades cuando se puso esa mecánica del cierre de brechas en base a información departamental, que los gobiernos regionales y municipales no pueden usar su propia información para poder priorizar inversiones. Entonces el sistema sigue siendo con un enorme enfoque centralista, con una enorme dificultad para incorporar la diversidad que caracteriza al Perú, y eso hace que además suponga la ley de contrataciones que hay proveedores confiables en los municipios y en las provincias del Perú, cosa que no es verdad. Y la mayor parte de los contratistas a los que pueden acceder alcaldes y gobernadores para la obra chica son contratistas de muy mala calidad y muy poco confiables, que agarran el adelanto y se mandan a mudar. El tiempo corre. Yo quiero terminar preguntándole sobre Puno. La última vez que estuvo acá conversamos sobre eso. ¿Qué se ha hecho durante este último mes? ¿Qué vías de diálogo se han explorado? Ninguna, hasta donde yo sé. El asunto está en tablas, estacionado. No hay violencia, pero las comunidades y las organizaciones sociales se siguen negando a que vayan funcionarios de alto nivel. Sé que la gente de la Secretaría de Diálogo de la PCM intenta regularmente acercarse sobre todo a los alcaldes, pero no se está resolviendo el impasse estructural, porque el Poder Ejecutivo tiene legitimidad cero para poder ir a Puno. Se ha reabierto, sin embargo, el aeropuerto de Juliaca, las cosas han vuelto a funcionar. La mina de San Rafael, hasta donde se está funcionando, las carreteras están operativas, los alcaldes están comenzando a hacer, digamos, informalmente, a retomar sus relaciones con el Poder Ejecutivo, pero no se está abordando un diálogo en la arena pública que es absolutamente indispensable en el caso de Puno. Y Alberto Taro ha mostrado poca disposición al diálogo con Puno. Y además nadie aceptaría conversar con él. Creo, bueno, no él, pero puede crear pues una comisión. Siempre hay personas que no, por supuesto con él no, pero puede impulsar una política en ese sentido. ¿Por qué permanece primer ministro? ¿Cuál es el poder que tiene en el esquema actual de gobierno? ¿Quieres que lo diga? Si es que no lo va a hacer ganarse enemigos. Un poco más, un poco menos. Creo que es el salvoconducto para la supervivencia de la señora presidenta en la relación con el Congreso. ¿Garantizado? ¿Salvoconducto garantizado? Nunca es garantizado en política. Raúl Molina, muchas gracias. Recuerdo que usted ha sido jefe del Gabinete de Asesores Técnicos bajo Dina Boluarte, después de haber sido, durante casi 2 años, me parece, viceministro de Gobernanza Territorial. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.